Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto en saludarles. Em, el plan original era que ustedes me conocieran la semana pasada en la clase presencial. Sin embargo, por algunos temas laborales, pues realmente no pude apersonarme el martes anterior a la clase, pero me presento con todas y todos ustedes. Mi nombre es Mario Fernando Castillo Cabrera. Aproximadamente desde el año 2017 soy el auxiliar del curso de Derecho Penal 1 y 2, ¿verdad? Trabajando con todas y todos ustedes. Tuvieron ustedes la oportunidad también de conocer al licenciado Javier la semana pasada. Él nos va a estar apoyando en algunos casos muy excepcionales. Si el profesor titular o mi persona no podemos auxiliarles en determinada sesión de cátedra, ¿verdad? Pero comúnmente va a ser el profesor titular y mi persona los encargados de platicar con todas y todos ustedes. Solo permítanme un momento. Entonces, es un gusto para mí compartir con todas y todos ustedes. Espero yo que ya tengamos la oportunidad también de vernos en las aulas, en las clases, ¿verdad? Presencialmente. Y que podamos pues platicar y conversar sobre ciertos temas que son tan, pues ahí sí que tan apasionantes, ¿verdad? Como lo es el derecho penal. Yo le tengo mucho respeto a la cátedra de derecho penal. Creo yo que es la rama del derecho que pues aparte que es la que más nos presentan en las noticias, en los medios de comunicación, en las películas, en las series, también es la más importante con respecto del derecho constitucional, que también es precioso. Pero el derecho penal lo que hace es ponerle límites a un poder muy específico, muy exclusivo del Estado, ¿sí? Y esos límites se los pone al poder punitivo. Saben ustedes que en la época antigua, ¿no? La mejor manera que se ubicó para canalizar la venganza privada y esa ley del ojo por ojo y diente por diente que en vez de mejorar las condiciones de las naciones, las hacía decrecer. Entonces, en ese contexto, se crea esta institución del derecho penal para tratar de canalizar todos esos problemas sociales específicamente vinculados con la lesión de bienes jurídicos tutelados para una solución oportuna, legítima, de justicia establecida y ejercida por el Estado, ¿no? Pero este poder punitivo se puede ejercer de una forma indiscriminada o se puede ejercer de una forma, ¿cómo les puedo decir? Racional, con pautas y con límites, ¿no? Y el derecho penal es justamente eso, es límites. Nosotros lo que hacemos especialmente en el derecho penal no es crear leyes, no es darle más poder al Estado, sino ponerle límites y poderle dar pautas de cómo va a ejercer, ¿sí? Cómo va a ejercer, en este caso, ese poder que tiene de castigarnos a todas y a todos, ¿no? Eso es, o de eso es lo que va el curso, ¿sí? Entonces,
Bueno, tuvimos un pequeño fallo técnico, ¿no? Creo que la aplicación de Google Chrome me sacó, pero ya estamos de regreso, ¿ok? Entonces les decía, eso es lo que nosotros, pues básicamente vamos a estar practicando a lo largo de todo este semestre, ¿no? Cómo vamos a limitar, cómo le vamos a decir al Estado cómo debe tratar a una persona que se encuentra bajo su imperio, bajo su poder punitivo, ¿sí? Entonces, creo que pues ya algunos y algunas de ustedes ya tuvieron, voy a proceder a compartir mi pantalla con lo que tenemos preparado para la clase del día de hoy, pero creo que ya tuvieron ustedes la oportunidad de platicar acerca de los principios limitadores de ese poder político, ¿no? Corríjanme si me equivoco, ¿sí? Pero esos, en este caso, pues principios, ¿no? Tienen la, la principal función justamente de podernos decir, señores del Estado, tenemos que ponerle un límite a este ejercicio de poder, ¿no? Y ese ejercicio de poder punitivo, nosotros lo circulamos, nosotros le ponemos barreras, ¿no? A través del principio de legalidad, de retroactividad, de culpabilidad, de lesividad, de mínima intervención. Algunos también le llaman la exclusiva protección de bienes jurídicos tutelados. Pero lo que vamos es que el poder punitivo no puede ser ejercido sin límites. Cuando se ejerce sin límites, ya no estamos dentro de un marco constitucional de derecho. Esto ya es otra cosa, ¿no? Esto ya es un autoritarismo, ya es una dictadura, ya es una especie de poder que limita los derechos y las garantías de las personas sin ley, de manera retroactiva, no considera el poder punitivo como la última forma de intervenir en un conflicto, sino que es la primera o las primeras formas en las cuales reacciona el Estado. Y por supuesto, no realiza un análisis sobre si realmente la conducta amerita una intervención tan grave como lo es a través del poder punitivo, ¿sí? Sino que directamente va a lesionar derechos y garantías fundamentales sin considerar si realmente es necesario, si realmente es justificable el por qué vamos nosotros a interactuar de esa forma con el individuo, ¿no? Entonces creo que los principios del derecho penal, pues ya tuvieron ustedes a bien desarrollarlos en clases anteriores, ¿cierto? Corríjanme, por favor. Buenas tardes. Nos quedamos en el derecho penal ejecutivo o penitenciario. Eso fue lo último que vimos. Sí, estas son las clases de derecho penal, ¿no? O las formas en las cuales nosotros podemos tener el derecho, ¿no? Pero por eso les decía, ¿no? O sea, el tema de principios, ¿ya lo desarrollaron ustedes? No, por eso le comentaba que lo último que vimos fue las clases. Ya, porque según yo, pues en la semana pasada habían tenido la oportunidad de platicar sobre principios, ¿sí? Entonces el día de hoy, pues vamos a iniciar, ¿verdad? Explicando qué son los principios. Eh, que limitan al poder punitivo, ¿sí? Y que y hacen parte, forman parte del derecho penal, ¿ok? De hecho, si ustedes ven su código penal, el código penal no inicia describiendo los delitos, no inicia estableciéndonos penas, sino lo que específicamente hace el código penal es establecer los principios que orientan el ejercicio del poder punitivo del Estado, ¿sí? Entonces, si ustedes pues, no han tenido la oportunidad de platicar sobre estos principios, ¿no? Pues vamos a platicar en estos momentos un poco de ellos, ¿no? Específicamente, es lo que tengo acá, como les digo, ¿verdad? El tema de no haber estado con ustedes la semana anterior no me permitió estar al tanto de que estamos del orden de la clase, por eso les pedí el apoyo. Pero básicamente, lo que inspira el ejercicio del derecho penal o la razón de ser del derecho penal es establecerle límites al ejercicio del poder punitivo del Estado dentro de un marco de legalidad, ¿sí? Y creo que esto ya lo platicaron ustedes el martes anterior.
la máxima del principio nula pena, nula crimen sin ley, ¿sí? No hay delito ni pena sin ley anterior. Si yo no tengo una norma que me habilite el ejercicio del poder punitivo del Estado, ¿sí? Que me diga cómo voy yo a aplicar el poder punitivo del Estado y ante qué conductas puede responder el Estado con su poder punitivo, yo no lo puedo aplicar, ¿sí? Yo no lo puedo aplicar. Yo no puedo justificar que el Estado, a través del poder punitivo del Estado, le limite derechos y garantías a las personas si no tiene una norma que lo habilite. Porque, teóricamente, ¿sí? Nosotros al constituir el Estado, ¿verdad? Que esto también lo van a recibir este semestre, teoría del Estado, ¿sí? Al constituir el Estado, tanto las teorías contractualistas como las teorías más violentas y de shock, como las de Thomas Hobbes, ambas coinciden que hay un momento donde la sociedad decide dejar de resolver sus problemas por la propia mano, ¿sí? Y le confía a un tercero la solución de esos conflictos. Pero ese tercero, a lo largo de la evolución de la historia, pudo haber sido el sacerdote, pudo haber sido el líder de la tribu, pudo haber sido el monarca, pudo haber sido el señor feudal, pero al día de hoy, nuestra sociedad ha alcanzado un nivel de organización más amplio como lo son los sistemas republicanos. Muy pocos países en el mundo no tienen un modelo republicano de Estado, ¿sí? Un sistema republicano de gobierno, ¿no? Donde los poderes están distribuidos. Entonces, si como colectividad llegamos a un consenso, que es un tercero el que debe resolver sus conflictos por nosotros, es lógico que los representantes de esa colectividad sean los que establezcan las pautas de cuándo puede actuar el Estado y cuándo definitivamente no puede actuar el Estado, utilizando su poder punitivo, ¿sí? Entonces, el principio de legalidad nos indica que para yo poder aplicar una pena, que para yo poder considerar una conducta como delito, debo tener como requisito indispensable, una norma que me describa la conducta como delictiva y que aparte de describírmela como delictiva, le imponga una pena. Eso es el principio de legalidad. ¿No habían platicado ustedes de esto en las sesiones anteriores? No, licenciado, aún no hemos platicado de eso. Lo único que hemos Va, visto es el derecho penal, objetivo y subjetivo, así como el derecho, el contenido del derecho, el sentido estricto y el sentido amplio. Ahí nos hemos quedado por el momento. perfecto. Y lo que también mencionaba la compañera, ¿no? Las tres ramas del derecho penal. Ok, entonces tenemos ese principio de legalidad. Este principio de legalidad lo encontramos en el artículo 17 de la Constitución Política de la República, ojo ahí, artículo 17, y el artículo primero del Código Penal, ¿sí? Artículo 17 y artículo primero. Es la base del derecho penal para poder ponerle límites al poder punitivo. Nosotros acá no estamos estudiando cómo castigar a la gente. Nosotros lo que estamos estudiando como penalistas es cómo ponerle límites al poder punitivo. Si luego, en un proceso penal, se declara la culpabilidad de esta persona, pues se le va a imponer una consecuencia jurídica, pero todo dentro del marco de la ley. No fuera de él, sino que dentro del marco de la ley, ¿sí? El segundo principio, que alguno o alguna de ustedes ya se habrá relacionado con él, es el principio de retroactividad de la ley penal. Este lo encontramos en el artículo 15 de la Constitución Política de la República.
Y a grandes rasgos, la retroactividad es lo que nos indica. No voy a apagar un micrófono ahí, perfecto. Lo que nos indica la retroactividad es que yo no puedo aplicar una norma penal hacia el pasado. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hoy realizo una acción que vulnera los derechos de una persona y el día de mañana existe una norma que regula lo que yo cometí hoy, pero que su vigencia inicia a partir del día de mañana, aunque mi actuar haya sido lesivo a los derechos de una persona, el poder punitivo no puede ir hacia el pasado. ¿Sí? Y vean ustedes que al inicio pudiera parecer problemático. ¿Por qué el Estado no puede aplicar una sanción a una conducta que antes de la emisión de la norma no era contemplada como delito? ¿Por qué creen ustedes que existe esa garantía de que el Estado solo puede crear normas penales del presente hacia el futuro? No puede regular conductas previas, salvo que favorezca al reo. Y eso lo vamos a ver ya en la clase específica donde vamos a analizar cómo se aplica en el tiempo y en el espacio la ley penal. Pero centrémonos solo en la retroactividad. ¿Qué esconde este principio que le impide al Estado utilizar su poder punitivo para conductas previas a la vigencia de una norma penal? ¿Se les ocurre algo a ustedes? O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿O por qué a alguien se le ocurrió incluirlo como un principio limitador? ¿Qué pasa si el tipo de verdad mató a alguien? Pero en ese momento no era delito. El futuro sí, es considerado delito por una norma penal. ¿Por qué no podemos ir hacia el pasado? Si tanto mata, por ejemplo, si yo maté hoy, pero hoy no estaba contemplado el homicidio como delito, es igual el homicidio que yo le quité la vida a alguien hoy. Es lo mismo que si yo se lo quito mañana, pero ya con una norma que regule ese delito. ¿Por qué entonces existe el principio de retroactividad? ¿Alguno de ustedes tendrá una idea por ahí? Luis Pedro, por favor, adelante. Yo pienso que esta va de la mano con el principio de legalidad, porque no se puede juzgar algo que no estaba escrito en ese momento. Entonces pienso que tiene Por, su, mucho que ver con el principio de legalidad. por supuesto, está vinculado con el principio de legalidad, ¿no? No hay delito ni pena sin ley anterior, pero más allá de eso, una intervención más, ¿por qué creen que a alguien se le ocurrió introducir este principio en materia penal? ¿Por qué no podemos ir hacia el pasado si de igual forma puede ser que en el pasado se hayan cometido crímenes horrorosos, que en ese momento no había ley? ¿Por qué? Tiene una razón de ser, ¿sí? Más filosófica, más de lógica también. ¿Por qué? Nadie. Bueno, si alguien más no tiene la idea del por qué participar, se hace porque el Estado, como institución, concentra varios poderes, ¿sí? Concentra el poder que en constitucional se llama la decisión fundamental, ¿no? O sea, los poderes del Estado deciden cuándo enjuiciar a una persona, cuándo crear una norma, cuándo ejecutar una norma, ¿sí? Los tres poderes del Estado. Ejerce un poder político, ejerce un poder jurídico, pero también ejerce un poder punitivo. Entonces, al Estado
que tanto le hemos dado el poder, que nos garantiza que las personas que ejerzan los cargos públicos no vayan a querer utilizar el Estado para eliminar a sus opositores, por ejemplo, o eliminar a las personas que ellos consideran no aptas para vivir en su territorio. Fácil, ¿no? O sea, si yo quiero eliminar a mis opositores políticos, creo una norma hoy donde diga que todos los partidos políticos que tengan un árbol en su logo son ilegales y las personas que participen en ellos cometen, pues, qué sé yo, un tipo penal de asociación ilícita, por ejemplo, ¿no? Entonces, se crea para que las personas que ejercen el poder del Estado no puedan utilizar el poder punitivo hacia el pasado para poder, en todo caso, realizar una depuración o limitar derechos de sus oponentes políticos o limitar derechos de minorías, ¿sí? Entonces, por eso es que la retroactividad es el segundo principio más importante en el derecho penal. No podemos nosotros ir hacia el pasado, porque la persona que yo estoy juzgando no tenía la certeza en su momento que su actuar era delito. Por eso es que no me puedo ir hacia atrás. ¿Ok? El tercer principio es la culpabilidad. La culpabilidad es, pues la podemos entender como, así como tiene una acepción procesal, ¿verdad? Que es cuando a una persona se le declara culpable ante un tribunal de sentencia o juzgado de sentencia, dependiendo de si el delito no supera determinada cantidad de años. Pero el principio de culpabilidad en materia sustantiva de Derecho Penal Unidos se debe entender como esa capacidad que tenía la persona realmente, primero, de poder decidir sobre su conducta y segundo, a pesar de poder decidir sobre su conducta, también tenía conocimiento que su acto era delictivo. Y él teniendo el conocimiento de que su conducta era delictiva y tomando la iniciativa y la decisión de realizar esa conducta, comete un delito, por lo que la culpabilidad me exige que el poder punitivo solo puede actuar en esos casos donde concurra un conocimiento del hecho delictivo, pero además del conocimiento es una voluntad de querer hacerlo. En esos casos puede actuar el poder punitivo. No puede actuar el poder punitivo, lo vamos a ver más adelante, ante una fuerza exterior, por ejemplo, ¿no? Donde la persona mueve su cuerpo, pero no por un tema de voluntad, sino por un tema de una fuerza mayor que el impacto, ¿sí? Por ejemplo, eh, una persona lleva un jarrón, ¿sí? De mucho valor en determinado museo, y él no está pensando en el tipo penal de daños, ni tampoco está pensando o tiene la intención de tirar el jarrón para que se rompa. Él lo lleva en las manos con todas las medidas de seguridad a otro lugar de destino. Y da la casualidad que en ese momento en el museo hay un murciélago que empieza a volar y repentinamente el murciélago va en dirección a la cara del sujeto, que tiene en sus manos, con todas las medidas de seguridad, repito, un jarrón de mucho dinero, ¿no? De mucho valor. Ante el susto de ver venir el murciélago, la persona con un movimiento reflejo se tapa la cara, pero al hacer el movimiento reflejo de taparse la cara, se cae. Se cae el jarrón y se rompe en 1000 pedazos. La dueña tiene el deseo, realmente tiene el deseo de poder juzgar a esta persona por el delito de daños. Pero en realidad no hay una culpabilidad.
porque la persona no tenía esa intención ni conocimiento del actuar, y a pesar de tener ese conocimiento decide dañar el bien jurídico o el derecho. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante la definición de bien jurídico. Entonces, esta persona pues sí efectivamente causó un daño, pero culpable no puede ser, porque no podemos juzgar a alguien que no es dueño o ejerce sus acciones, ¿no? Es propio, o sea, los movimientos de su cuerpo son consecuencia de pues, una decisión, ¿no? Interna de él. ¿Sí? El otro principio que limita al poder punitivo es el principio de lesividad. El principio de lesividad me indica que yo solo puedo actuar como Estado una vez tomando en cuenta la legalidad, la retroactividad, la culpabilidad. Pero el principio de lesividad, que va muy de la mano con el último principio que vamos a ver hoy, está muy relacionado con esas lesiones que se le causan a una persona en la esfera de sus derechos. Pero si el acto que yo estoy, en este caso, analizando desde el poder punitivo, no lesionó como tal un derecho, ¿sí? Se quedó, pues, como dicen, ¿no? Prácticamente en un susto. Nunca se lesionó el bien jurídico tutelado, nunca se lesionó el derecho. Entonces el poder punitivo no puede actuar, no puede actuar. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Entre determinados principios de aplicación del derecho en materia civil y de aplicación del derecho en materia penal. Porque tú en civil puedes demandar por daños, puedes demandar por perjuicios, ¿sí? Pero tu argumento se va a basar en este caso, pues la responsabilidad que puede llegar a asumir una persona, ¿sí? Por el, por el, por su actuar o porque su actuar en determinado momento fue lesivo y generó daños y perjuicios. Eso lo puedes discutir en civil, pero en penal no, porque en penal yo sí tengo que comprobar que aparte de la culpabilidad, existe una lesión considerable al bien jurídico, ¿no? Por ejemplo, un homicidio. El INACIF al certificar la causa de muerte, se puede determinar que sí, efectivamente, hubo una lesión a un derecho de una persona, a los derechos fundamentales de una persona. Pero si no hay una lesión o una amenaza idónea a la lesión de una persona, de sus derechos, el poder punitivo no puede actuar, ¿sí? El poder punitivo no puede actuar, ¿ok? Y el último principio que va muy de la mano con la lesividad es el principio de mínima intervención. ¿Qué quiere decir esto, no? El principio de mínima intervención hace referencia a que, como al Estado, a través de los sistemas de justicia, en la mayoría de casos, salvo la jurisdicción voluntaria, que es notarial, en algunos casos también puede ser a través de funcionarios públicos, pero si yo puedo solucionar los conflictos que se den en el ámbito civil, laboral, notarial, administrativo, ¿sí? En cualquier rama, yo tengo que optar por esa vía antes de utilizar, ¿sí? El derecho penal. El derecho penal solo puede ser utilizado como la última opción con la que cuenta el Estado para poder solucionar un conflicto, ¿sí? O sea, no podemos utilizar el derecho penal para todo, solo para aquellos casos extremos de lesión a bienes jurídicos tutelados, donde se cumple el principio de culpabilidad y retroactividad, legalidad, ¿no? En esos casos especiales. Pero si otra rama del derecho a mí me otorga la posibilidad de poder solucionar el conflicto
sin utilizar el poder punitivo, eso es una manifestación del principio de mínima intervención. Yo debo decidir utilizar entonces esa vía, que es menos restrictiva y menos lesiva. ¿Ok? ¿Alguna duda con las diapositivas del día de hoy? ¿No? No, licenciado. Bueno, Licenciado, buenas tardes. por favor, Giovanni, adelante. Sí. Yo lo que quisiera entender bien en qué consiste el poder punitivo. Ok. Es una muy buena pregunta, ¿eh? Como se los mencionaba al inicio de clase, ¿no? Ya sea que sigamos una teoría contractualista o no de la fundación del Estado, existen ciertos conflictos que se han dado desde los orígenes de la humanidad, ¿sí? Los conflictos sociales, los conflictos de riñas entre personas, es algo que ha existido toda la vida en la humanidad, ¿no? Si ustedes ven nuestras historias, están llenas de guerra y llenas de un mecanismo no de diálogo, ¿no? Para solucionar nuestras controversias. Entonces, cuando las sociedades primitivas, imagínense, Giovanni, esas sociedades primitivas que no estaban organizadas, ¿no? Cuando se empiezan a asentar los seres humanos y a construir sus espacios de vivienda, ¿no? Pues lógicamente no le conviene a un Estado, o a una república, a una monarquía, que la población bajo su control o en su territorio se pelee entre sí y trate de buscar venganza, ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué no le conviene al Estado esto? Porque en términos económicos y de población, lógicamente, si las personas tuyas están empezando a matar entre ellas, pues yo veo muy complicado que sobrevivas como Estado, porque tarde o temprano te vas a quedar con poca población. Entonces, eh, esa resolución de conflictos entre particulares, un día se decide entregarlo al Estado, decirle, señor Estado, posteriormente pues se crean ya los modelos republicanos, pero se le indica, ¿no? Señor Estado, usted ejercer su poder por estos tres órganos, ¿sí? Uno ejecuta, uno crea leyes y el otro juzga. Entonces, ese poder de castigar o esa venganza que tenían antes los particulares, las absorbe el Estado y adquiere un poder punitivo, un poder de castigar, de poderle quitar la libertad a la gente. E incluso hasta hace poco, pues todavía se reconocía la pena de muerte, ¿no? Acá en Guatemala. Entonces, el poder punitivo es eso. Es esa forma de reacción del Estado hacia agresiones, ¿no? Claro está que estas agresiones pues deben ser reguladas, ¿no? Para evitar también abusos, pero el poder punitivo es eso, es cómo resuelve el Estado una serie de conflictos que ocurren en su sociedad sin recurrir al famoso ojo por ojo, a que la gente se matara entre sí, etc. El poder punitivo es eso, está muy ligado a la creación del Estado, porque es la facultad de castigar de los organismos del Estado, ¿sí? Es una facultad, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Gracias, licenciado. Luis Pedro levantó la mano, adelante. Licenciado, disculpe, entonces, conforme a lo que usted dijo, se podría decir que el poder punitivo sería el derecho penal subjetivo que nos comentaba el licenciado que era la facultad de castigar. ¿Sería lo mismo? Sí, teóricamente el poder punitivo, también se le conoce como el jus puniendi, eh, también se encuentra, ¿no? Delimitado de la forma en la que indica el compañero, ¿sí?
pero es que ese poder punitivo es el que está dentro del cascarón del derecho penal, ¿no? Muy pocos lo mencionan, pero existe. Y de hecho es el poder con el que mayormente nos relacionamos, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las finalidades del derecho penal? Las finalidades del derecho penal pueden dividirse en dos, con distintas teorías que tratan de explicar ello, ¿sí? El primero es la teoría de la defensa social. Se indica que el derecho penal es creado para defender a la sociedad de sujetos delincuentes o que delinquen. Creo que tenemos el mejor ejemplo con Nayib Bukele acá a la par, ¿no? Claro, logras reducir la criminalidad en gran parte, pero pues, para un Estado no es sostenible, ¿no? No es sostenible todos los gastos que se hacen en ese tipo de cuestiones. Pero, pues se utiliza el poder punitivo o el derecho penal como tal, como un mecanismo de defensa social del Estado frente a la infracción de partículas. Esa es una finalidad del derecho penal. Pero posteriormente a ello, pues aparecen otras teorías. Yo acá les traigo la teoría de la limitación al poder punitivo y nos plantea que ya la función del derecho penal solo, no es solo la defensa de la sociedad frente a las personas que delinquen, que de hecho esto es bastante inhumano, ¿no? Pero ya lo hablaremos en otras clases, sino que además realmente lo que estamos buscando es limitar el poder. Lo importante de esta clase es cómo vamos a limitar al poder del Estado, ¿sí? Eso es la clave, ¿ok? Y entonces para limitar ese poder punitivo, pues creamos ese derecho penal objetivo, ¿no? Que es el conjunto de normas, de principios, etcétera, para regular esta área, ¿sí? Y se indica que el derecho penal es una ciencia social, a vez de que nosotros, pues una ciencia técnica no ejercemos, ¿no? O sea, nosotros no somos, o no vamos a ser, mejor dicho, ingenieros o, pues arquitectos, ¿no? No. Nuestra ciencia está ubicada en el área de humanidades y ciencias sociales, ¿no? El derecho penal es normativo. ¿Por qué? Porque vean ustedes, por ejemplo, que solo el único que puede crear delitos es el Congreso de la República. Entonces deben ser en normas de observancia general, ¿sí? Las características del derecho penal. Los otros elementos o las otras características es que es un carácter positivo, es de derecho público y es finalista. Es de carácter positivo, primeramente. ¿Por qué? Porque para yo realmente poder aplicar una normativa penal, tengo que necesariamente, determinar si esa norma está no solo vigente, sino también positiva, ¿no? O sea, si existe y está surtiendo efectos. El derecho penal tiene que existir y surtir efectos, ¿sí? Después de eso, tenemos un derecho público. ¿Por qué? Porque el Estado no le puede delegar la administración de los conflictos a los particulares, a las personas privadas, sino que tiene en todo caso, ¿verdad?, regular las relaciones privadas, incluyendo la tipificación de conductas típicas antijurídicas y culpables. Entonces, es un despacho público. Y es finalista, toda vez que lo que persigue el derecho penal, como una ciencia finalista, como una rama del derecho finalista, es un fin del cual
todo el Estado está, pues, lógicamente relacionado, interesado, pero lo hace porque las funciones de las agencias que ejercen el derecho penal o se relacionan con él, ¿sí? Deben tener esa finalidad de por qué lo estás haciendo. Por eso es que se pide tanto la lesividad, la mínima intervención. Es por qué estás aplicando tú este método del poder punitivo. ¿Acaso no hay otra forma en la cual podamos nosotros solucionar el conflicto? Entonces, ojo ahí con eso. ¿Ok? ¿Alguna duda o cuestión? Licenciado, disculpe, no sé si me podría repetir por qué es finalista. Es que no logro comprender aún el por qué es Ok. finalista, por favor. Nosotros tenemos, básicamente, esto es un poco más complejo. ¿Verdad? Nosotros básicamente tenemos dos tipos de normativas o dos tipos de derechos. ¿Sí? Están los mediales y los finalistas. ¿Sí? Eh, en este caso, nosotros vamos a comprender que hay ciertas ramas del derecho que sirven como un medio para alcanzar fines. Por ejemplo, el derecho registral, ¿sí? El derecho registral, pues, sirve para registrar los bienes de las personas, sirve para darle, en este caso, una certeza, ¿no? A las inscripciones registrales que después pueden ser sujetas a un contrato civil de compraventa, pueden ser sujetas a varias cuestiones, ¿no? Pero entonces estás utilizando un medio, una rama del derecho, como un medio para alcanzar un fin. Mientras que el derecho penal por sí mismo es finalista, porque su propia finalidad, ¿sí?, es resolver esos conflictos a los cuales el Estado debe aplicarle una dosis o una forma de resolución a través del poder punitivo del Estado. Entonces, tiene una finalidad en sí misma, que es esa resolución de problemas. Pero esa resolución de problemas, en este caso, debe tener o debe exigírsele, ¿no? Al sujeto, tanto al operador de justicia como a la persona que está sujeta al proceso penal, cumplir con esa finalidad del derecho penal, que es resolver problemas. No estamos usando el derecho penal para que después otra rama del derecho logre solucionar el conflicto, sino que ya en el propio derecho penal está esa resolución. ¿Sí? Es finalista en sí mismo, no necesita de nadie más, aunque se relacione con otras ramas, pero su finalidad es política, su finalidad es resolver el conflicto, no pedirle permiso a alguien más para después ver si logran hacer algo con el conflicto, ¿no? Su finalidad es esa, ¿no? Y también, ojo ahí, no se vayan a confundir, en algunos textos hablan después de la teoría causalista y la teoría finalista, pero eso es en materia de autoría. Ahorita estamos viendo las características del derecho penal. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda al respecto del tema de hoy? ¿Duda, consulta? Tal ¿Nadie? vez solo para aclarar con lo del principio de lesividad. El principio de lesividad, yo comprendí Ajá. que es que el poder punitivo solo puede actuar cuando se viola un derecho. No sé si estoy en lo correcto. Sí, aunque técnicamente lo correcto, que ya lo vamos a ver en teoría del delito, es cuando se lesiona un bien jurídico tutelado. Pero, para fines prácticos, efectivamente, solo cuando se lesiona un derecho está justificado el actuar del poder punitivo. ¿Por qué? Lógico, lógico. Supongamos, ¿no? Que, qué sé yo, una persona decide no pagarle el alquiler a otra de su apartamento, ¿sí? Ese conflicto sí genera una discrepancia, sí genera una necesidad en determinados casos de poder intervenir judicialmente el tema, pero
en el derecho civil para solucionar ese problema, no me exigen demostrar una lesión al patrimonio porque realmente la lesión al patrimonio no existe porque la renta es un ingreso futuro. Entonces, no le destruyó la casa, no le quemó la casa. Lo que está haciendo es no entregarle una renta. No hay una lesión al derecho de la propiedad, sino que se dejó de percibir un ingreso futuro como lo es la renta. Entonces utilizamos el derecho civil para resolver ese conflicto. Pero, si una persona mata a otra, si hay una lesión o un bien jurídico tutelado, y ahí sí puede entrar el derecho penal, porque hay una lesión a un derecho, a un bien jurídico tutelado. Pero si no existe la lesión, yo tengo que procurar la solución del caso a través de otras vías del derecho, porque el derecho penal es de última ratio. Solo lo puedo yo aplicar de uno. ¿Ok? ¿Está claro con eso? Sí, licenciado, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra consulta por hoy, yo espero tener el gusto de conocerlos presencialmente la próxima clase, ¿sí? Hoy me encuentro en mi despacho, en un espacio que tengo a bien servir, pero será un gusto poderles conocer, espero yo pronto, y ya poder recibir esas clases presenciales y poder ya tener más herramientas para las distintas planteamientos que ustedes puedan requerir, ¿ok? Entonces, espero tengan todas y todos una muy buena tarde y nos platicaríamos la próxima cita, ¿sí? Buenas Gracias, tardes. licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias. Buenas tardes, licenciado.